Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor en tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor en tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Un feliz día para todos, mis amados hermanos. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes un texto, es un pasaje muy conocido. Yo sé que ustedes lo han leído en muchas oportunidades, pero quisiera que tuviéramos un tiempo de reflexión acerca de lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses, el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 13. Dice el apóstol Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre,
así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y al versículo 13 dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que es un pasaje muy, muy conocido por la mayoría de cristianos. Bueno, para hacer una introducción a este pasaje, tenemos que recordar quién dijo esto, en dónde estaba, cuál era la condición. Estas son las palabras del apóstol Pablo cuando estaba allí preso en Roma, estaba en la cárcel. Era ya un anciano, estaba enfermo, estaba solo porque muchos de los hermanos no podían visitarle por la distancia y por estar allí prisionero. Y estaba prisionero no porque hubiera cometido un delito, sino solamente por predicar el evangelio. Cuando leemos un pasaje como este, uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede una persona en esas condiciones hablar de que él ha aprendido a estar conforme, a estar satisfecho, cualquiera que sea la situación? Cuando yo pensaba en esto, yo decía, bueno, si estuviéramos en una situación como esa, lo primero que pensaríamos es, bueno, ¿por qué el Señor permite esto? Si yo soy su siervo, si yo estoy predicando el evangelio, ¿por qué el Señor lo permite? Pero lo interesante es que el apóstol Pablo en esta carta a los filipenses, él les habla de gozo, de esperanza, de aprender a estar confiados en el Señor. Y lo que yo quiero tratar en esta mañana, hermanos, es dónde encontrar realmente la felicidad, porque cuando nosotros hablamos de felicidad, siempre lo que pensamos es si yo tuviera, si yo tengo un título, si yo tengo una familia, si yo tengo una casa, un carro, si yo tengo dinero, si yo tengo lujo, siempre pensamos en tener algo. Pero cuando vemos la vida del apóstol Pablo, nos damos cuenta que él no tenía nada. Sin embargo, habla de gozo, de paz, de esperanza, de estar completamente satisfecho. Entonces, la pregunta es, ¿dónde encontrar la felicidad? ¿Qué es realmente lo que nos hace felices, no? Ahora, a veces llegamos a tener muchas cosas, pero después de que las tenemos nos damos cuenta que eso no nos hace feliz. Entonces, ¿dónde encontrar la felicidad? ¿Y por qué estas cosas a veces materiales, cosas que son secundarias, no es lo primario en la vida de una persona? ¿Por qué no nos hacen felices? Porque son metas secundarias. Hay una meta que es primaria, que es realmente lo que puede hacer feliz a una persona. Entonces yo quiero que a través de este pasaje vamos a mirar varias cosas que el apóstol Pablo nos enseña en este pasaje. Lo primero que dice el apóstol Pablo es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ustedes recordarán que el Señor Jesucristo dijo en una ocasión allá en Lucas capítulo 9, versículo 25, dijo el Señor Jesucristo: ¿de qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo, si tiene todo en este mundo y se destruye o se pierde a sí mismo, si pierde su alma? Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿no? ¿De qué sirve tener todo en este mundo si no tenemos, si no tenemos el gozo, si no tenemos la felicidad, si no tenemos la salvación, que es lo más importante en la vida de una persona? Entonces vamos a mirar por un momento de pronto en dónde hemos puesto nosotros nuestra mirada. Y aquí está el secreto, ¿no?, de la verdadera felicidad.
Me llama la atención que el salmista, el Salmo 73, vamos a mirar varios versículos de este salmo, porque mire la experiencia de este salmista. Versículo 2 y el versículo 3, mire lo que él dice. Yo estuve a punto de caer, dice el salmista, y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas materiales y cuando vemos una persona de pronto su prosperidad, su riqueza, su abundancia, llegamos como el salmista a sentir envidia. Y como dice él mismo, por poco llegué a resbalar, ¿no? A decaer en mi vida espiritual. Y el versículo 4 y 5 dice también el salmista, ellos no tienen ningún problema. Eso es lo que a veces uno piensa. No, ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos. No les afectan los infortunios humanos. A veces creemos que esas personas viven la vida más dichosa, llevan una vida feliz, no les hace falta nada. Pero qué engañados realmente estamos. El versículo 12 y el versículo 13, mire lo que sigue diciendo el salmista. Así son los impíos, los que no tienen ningún temor, conocimiento de Dios. Sin afanarse, aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio? ¿Cómo a veces nosotros llegamos a pensar que realmente de qué sirve vivir para Dios, tener temor de Dios, andar en los caminos de Dios, cuando hay otros que no tienen temor de Dios y viven aparentemente como si fueran las personas más felices de este mundo? Dice el versículo 16 y 17. Cuando traté, mire lo que dice el salmista, cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable hasta que entré en el santuario de Dios, en la presencia de Dios. Allí comprendí cuál sería el destino de los malvados. Versículo 21 en adelante, dice el salmista, si me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia, pero yo siempre estuve contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, nada quiero en la tierra, dice el salmista. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón y Él es mi herencia eterna. La experiencia del salmista es que él empezó a sentir envidia de aquellos que aparentemente llevan una vida de abundancia, de riqueza, de mucha prosperidad, quizás económica. Pero él dice, cuando yo fui a la presencia del Señor, me di cuenta, Dios me reveló el fin de estas personas. Y luego él tiene que decir, realmente, ¿a quién tengo yo en los cielos? Solamente al Señor. Él es mi esperanza, Él es mi confianza. Y era lo mismo que decía el apóstol Pablo allí en la cárcel. Puede ser que me falten cosas materiales, puede ser que tengamos necesidades, pero Dios lo es todo para nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, todo lo puedo. Cuando yo tengo a Cristo, todo lo puedo. Él es mi todo. Cristo es nuestro todo. Él es nuestro pastor. Él es nuestro Salvador.
Él es el que nos provee todo lo que necesitamos, el que nos sostiene, es la persona que nos guía en los momentos difíciles. Él está allí para guiarnos, para fortalecernos. Él es también nuestro sanador. Nos consuela, nos da gozo, nos da paz, alegría. Él llena de alegría nuestro diario vivir. Su presencia es permanente. Por eso el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, hermanos, en esta mañana yo quiero invitarles a que tengamos siempre en mente que aquel que tiene a Cristo lo tiene todo. El que no tiene a Cristo le hace falta todo. Y esto es muy importante. Debemos tener un propósito. En Filipenses, el capítulo 3, el versículo 13, dice el apóstol Pablo, hermanos míos, no pienso yo mismo que lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, escucha bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. La pregunta es, ¿en dónde tenemos nuestra mirada? ¿Dónde hemos puesto nuestra mirada? ¿En el Señor o en las cosas pasajeras? Lo que sé, lo que tengo, lo que hago, solo debe tener un propósito, y es que en todo sea Dios glorificado. Cuando Dios me permite tener algo, yo debo glorificar a Dios, servir a Dios con todas las cosas que tenemos, con todo lo que Él nos da. Por eso Salomón dice en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Mi vida, mis dones, mis talentos, todo lo debo poner al servicio del Señor. Cuando nosotros lo que somos, lo que tenemos, lo ponemos al servicio del Señor y honramos a Dios con todo lo que tenemos, entonces nuestra vida realmente tiene un propósito. Y eso es lo que realmente nos hace feliz. Pero ¿sabe algo interesante? El apóstol Pablo dice en el Filipenses 4:11, dice el apóstol Pablo, no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Hermanos, es algo que tenemos que aprender. Es algo que tenemos que entender y aprender, que el tener no me hace ni feliz ni tampoco infeliz. Pero el tener a Cristo, cuando yo tengo a Cristo, lo que Él me da puede ser suficiente, puede ser abundante, pero yo le glorifico con todo lo que tengo. Y eso cambia totalmente nuestra visión de las cosas. Debemos aprender a disfrutar lo que tenemos. A veces nos pasa lo mismo que el salmista. Estamos más preocupados por lo que otros tienen que por lo que nosotros tenemos. Debemos aprender a confiar en el Señor y depender de su gracia y de su misericordia. Pero quiero terminar esta reflexión en esta mañana, hermanos, mirando la promesa tan hermosa que el apóstol Pablo nos da allí en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice el apóstol Pablo, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Esto es una promesa.
Y a veces nosotros nos apropiamos de esta promesa, pero esta promesa es solamente para los que han puesto al Señor como su prioridad en la vida. Hermanos, es muy importante que nosotros podamos entender que nada en este mundo puede hacernos plenamente felices. Si las cosas materiales pueden ayudar, podemos disfrutarlas de ellas. Pero por eso dice la palabra que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. El hombre siempre va a estar buscando a Dios de una o de otra manera, a veces sin saber cómo hacerlo, pero está buscando algo que llene ese vacío que hay en su corazón. Y lo maravilloso es que cuando conocemos a Jesucristo, Él viene a nuestra vida y lo llena todo. Entonces no importa si tenemos o no tenemos, Él lo es todo para nosotros. Y Él nos enseña a vivir, a depender de Él, de su gracia, de su amor y su misericordia. La pregunta que debemos hacernos, hermanos, en esta mañana es: ¿en dónde estamos o en qué estamos poniendo nuestra esperanza? ¿En dónde estamos buscando la felicidad? He conocido personas que lo tienen todo aparentemente, pero llega un momento en que dicen: no soy feliz. Pero qué hermoso es que cuando conocemos al Señor, nuestra vida cambia totalmente. Fue la experiencia del apóstol Pablo y quizás es la experiencia que nosotros podemos vivir. Lo que tenemos es por la misericordia del Señor. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Gracias, Señor, porque las cosas que recibimos de tu mano, las disfrutamos y te honramos, Señor, con todo lo que tenemos. Lo que soy, Señor, lo que sé, mis dones, mis talentos, las cosas materiales, Señor, yo las pongo en tus manos para honrarte, para servirte. Y ese propósito de vida es realmente lo que llena mi ser. Y entonces podemos decir como el apóstol Pablo: todo lo podemos en Cristo. Él es el que nos da la fortaleza. Él es el que nos da esa confianza y esa seguridad de que en Él estamos completos. Amado hermano, yo te invito en esta mañana para que pongas toda tu confianza y esperanza en el Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga en este día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.